eso es como valioso. Y me gustó lo que decía Rodolfo, como de lo que pudo recuperar en la entrevista, como de dar el paso. Entonces, son también una de las cosas que hay que incentivar en el cliente, en el paciente. Por ahí hablaban de quien tuvo la experiencia como maestra, también es eso mismo, como que nuestro alumno, nuestro paciente dé el paso y se anime, no importa cómo salga al inicio, si resultó o no. Por eso hablábamos de explorar no solo la mejoría, sino el intento. A ver, pues no nos salió, pero ¿qué hiciste? Y entonces en eso que hiciste, vamos a seguir intentando nuevas cosas. Entonces, me gusta mucho escuchar que ya todos lo están aplicando y que incluso lo viven. Entonces, voy a compartir nuevamente la pantalla. Y ahora con lo que vamos a continuar es con lo que se refiere al tema de prevención de recaídas. Este tema les puedo compartir que también es uno de los que me gustan como mucho, porque justo hablábamos hace un ratito como de construir la historia de nuestros clientes o nuestros pacientes a través de preguntas para descubrir si hubo mejorías, avances, intentos. Pero también creo que un reto grande, y este no solo para el cliente, sino también para nosotros, es de construir la imagen que tenemos de las recaídas. Luego, cuando nosotros pensamos en recaída, no sé ustedes, pero de inmediato vamos como a tal cual caída, ir un paso atrás, como estancarnos, que algo salió mal. Entonces, gran parte del primer paso sería como de construir esa idea y entonces sí descubrir que implica como quizá un bachecito, un obstáculo, pero que al final de cuentas el poderlo abordar de cierta manera nos va a llevar al éxito. Entonces, habrá que redefinir la recaída y darle ese sentido como de crecimiento. Entonces, es la idea de las siguientes técnicas o intervenciones, que sería ayudar al cliente a reflexionar sobre esas circunstancias que pueden ser como un paso atrás y entonces anticiparnos a eso. Puede ser evitar la recaída o puede ser abordarla de una manera distinta para encontrar otro resultado. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros objetivos con el trabajo en la prevención de recaídas? Bueno, primero, podemos identificar las situaciones de riesgo y al mismo tiempo poner como en evidencia los recursos que tenemos para enfrentarlo. Y eso va como hacia el paciente. O sea, lo vamos a ayudar a ver qué hay de situaciones en riesgo que lo podrían hacer ir un paso atrás, pero también identificar qué recursos tiene para salir. Segundo, el atribuir el control de las mejorías, es decir, que el cliente pueda sentir el control sobre las cosas que le ocurren y las medidas que puede emprender o iniciar para generar los cambios. Y por último, pues mantener ese margen de maniobra, es decir, yo hace ratito les decía que todo puede ser utilizado, entonces hasta una pregunta como de, ay, joles, entonces ¿cómo no se han divorciado? Entonces nos puede dar un sentido de margen de maniobra, como de movimiento. Entonces, el nosotros abordar sin ningún como prejuicio, sin temores, el tema de las recaídas también nos da un buen margen de intervención. Ahora, ¿cuál va a ser en este caso el procedimiento que podemos hacer en esas sesiones subsecuentes para prevenir las recaídas? Bueno, el primero es utilizar el lenguaje condicional, es decir, vamos a plantearle a nuestro cliente la idea de que esto podría ocurrir. Entonces, aquí vienen algunos ejemplos. ¿Alguien quiere leer esos dos ejemplos de lenguaje condicional? Gaby. ¿Sí? Sí, adelante. Número 1. Sí, es verdad todo. Sí, está bien. Número 1. Utilizar un lenguaje condicional para plantear los riesgos de retroceso. Aunque estás en un
¿Qué piensas que podría ser un obstáculo para mantenerlo en las próximas semanas? Ahora que estás sano, entonces podrías tratar de aprovechar la bulimia para volver a ganar terreno. 2. Postura de abogado del diablo, ofreciendo el panorama. Por caso que 3. Utilizar un lenguaje presuposicional para establecer sabrá manejarse. ¿Qué cosas vas a estar haciendo para sobrellevar los obstáculos? ¿Cómo las vas a arreglar para seguir con la rienda, para no permitir que la bulimia se te acerque? ¿Cómo te ayudaría esto? Muy bien, muchas gracias, Gaby. Pues tal cual. Entonces, nosotros tenemos estos tres diferentes niveles de intervención para hablar sobre las recaídas con uno de nuestros pacientes. Ya veíamos que podemos como preguntar, ¿qué piensas que podría surgir en estos tiempos? ¿Qué tendría que pasar para que tú regresaras a cómo te sentías o cómo estabas hace un par de semanas? Y entonces explorar bajo este lenguaje de condición de qué tendría que pasar o qué ocurriría, qué tipo de pensamientos tendrías para que volvieras a sentirte X. Entonces, es explorar bajo la posibilidad de que esto ocurra. El punto número 2 me gusta mucho desde el planteamiento como la postura del abogado del diablo, porque vamos a tal cual señalar una situación específica o a ponerlo sobre la mesa. A ver, demos por caso que estás en el banco y entonces en ese momento empiezas a tener una crisis de ansiedad. Entonces, vamos a señalar el hecho, la situación, la recaída y obviamente, como hablábamos hace un momento, esto con la idea de identificar la situación de riesgo para luego trasladarlo a la identificación de las herramientas que el cliente tiene para resolverlo. Y en el caso del lenguaje presuposicional, también es eso mismo, como, a ver, ¿qué estamos haciendo ahora que nos va a ayudar a no estar en la misma situación de hace 4 sesiones? Y entonces es una manera de retomar los avances que hemos tenido o las cosas que se ha aprendido en este proceso terapéutico para enfrentar los obstáculos que puedan ir surgiendo, ¿sí? Entonces, esas son como algunas de las principales. Bueno, entonces, de manera general, este esquema habla de eso. O sea, nosotros vamos a identificar las amenazas y entonces, o esos factores de vulnerabilidad para entonces explorar esos escenarios y entonces prevenirlos, o si nosotros ya vamos directo como identificar como si fueran a ocurrir, entonces nos preparamos, identificamos qué recursos tenemos y hacemos un plan de acción. Hace unos días conversaba yo con un paciente que iba a hablar como de unas cuestiones en su familia, como que notaba que sus papás eran como con un trato diferenciado entre él y su hermana. Entonces, tal cual, lo que hicimos fue como imaginar qué cosas podrían ocurrir caóticas en el diálogo con sus papás o qué argumentos podrían llevarlo como a un punto que él no quería. Por ejemplo, él decía, ay, es que ya sé que si uso este ejemplo, ellos van a terminar como regañándome a mí porque yo empecé esa situación. Entonces, logramos identificar qué tipo de ejemplos podría utilizar el que fueran claros con el punto que quería como compartir. También identificamos en qué momento sería mejor y se hizo un plan de acción. No les puedo decir el resultado porque eso apenas ocurrió como hace algunos días, pero la idea es eso, como identificar de lo que va a suceder, qué cosas tenemos que cuidar o qué elementos hay que tomar en cuenta para entonces prepararnos y hacer un plan que nos ayude a tener un mejor resultado. Entonces, podemos nosotros de manera general tener algunas otras consideraciones cuando trabajemos con las recaídas y vuelvo como a enfatizar el
mantener como terapeutas esta visión de la recaída como un elemento que nos va a ayudar a reforzar el cambio. Y entonces esto mismo transmitírselo como al cliente, paciente, alumno. Entonces, primero podemos predecir una recaída. Es decir, a ver qué podría suceder, qué cosas podrían aparecer en tu próxima semana o en el próximo mes, qué retos ves que se aproximan en tu trabajo que te puedan volver a detonar cualquier situación o con tu familia, o a ver cómo ahora has entregado todas tus tareas en la escuela, pero qué cosas podrían hacer que te distraigas y dejes de entregar de nuevo las tareas. Entonces, predecimos que pueda suceder y cuando identificamos qué elementos hay, entonces los prevenimos. A ver, yo podría dejar de entregar tareas si vuelvo a platicar en clase y a salirme del salón y a no hacer las tareas en mi casa. A ver, entonces, ¿cómo hacemos un plan para que tú no caigas como en esos elementos de riesgo? Y entonces, bueno, pues voy a poner un horario o le voy a decir a mi mamá que me quite la tableta hasta que termine o me guarde la tableta hasta que termine la tarea y entonces hacemos un plan juntos. Ahora, en otras ocasiones podemos predecir una recaída para redefinirla, que es donde yo les decía que es como cambiar el sentido. Es decir, a ver, es muy normal y es muy posible que en los próximos días ustedes como familia encuentren, por ejemplo, uno de sus hijos vuelva a pedir un permiso, que no estén de acuerdo los dos de que vaya o no vaya. Y entonces está bien tener una opinión diferente, pero eso les va a ayudar a practicar sus técnicas de negociación con sus hijos. Y entonces la redefinimos, porque entonces esa recaída va a ser la oportunidad perfecta para practicar la negociación. Ya no es como la catástrofe que vuelvan a pedirnos un permiso. Y por último, podríamos nosotros prescribir una recaída para prevenirla, que esto de la prescripción luego de las recaídas o de los síntomas ayuda también a tener control sobre ellos. ¿Cómo es esto de prescribir una recaída? Bueno, por ejemplo, yo a algún paciente alguna vez le dije, bueno, lo que vas a hacer es en la próxima, de aquí a que venga la siguiente vez, te vas a sentar un día en tu habitación y vas a recordar cómo se sentía la crisis de ansiedad y vas a volver a recordar cómo era el no poder respirar y que te sudaran las manos y entonces los pensamientos y vas a poner una alarma y en cuanto suene la alarma, tú abres la puerta, vas y haces cualquier otra actividad, te lavas las manos, tomas un vaso de agua y continúas tus actividades. Entonces, esa es una prescripción como del síntoma, pero en algún punto podríamos hacerlo también de una recaída, es decir, ustedes se van a sentar y en familia y van a identificar que alguien tendría que poner un tema sobre la mesa que no le guste y entonces vamos a hacer que ellos practiquen o que experimenten, sobre todo para dar control sobre esa situación y que se den cuenta o hagan conciencia de las herramientas que ya han como desarrollado. Entonces, como les digo, al final todas estas son como diferentes estrategias y técnicas y ustedes pueden utilizar la que mejor convenga con una familia. Tal vez si la familia está como muy clara y muy dispuesta, solo podríamos como pensar en los riesgos y en el plan de cómo abordarlo, pero si está renuente a pensar en la recaída, entonces podríamos redefinirla o incluso prescribirla para que vean que al final de cuentas tienen todas las herramientas para poderlo sobrellevar. ¿Sobre esto tienen alguna duda? Sí, yo, Gaby. Sí, Gaby. A ver, quiero entender, a ver, ¿cómo me enfoco? Por ejemplo, si estamos en una consulta y a veces es bueno que el terapeuta también les diga como puedes tener una recaída, ¿verdad? Hacer la conciencia como puedes caer, pero no te sientas mal, ¿verdad? Como eso puede ser un impulso para avanzar, ¿sí? Puede ser así también, por eso el terapeuta da eso. Y otra duda que yo siempre he tenido es, por ejemplo, hay terapeutas que te dicen, si te sientes mal o algo, llámame. ¿Eso está bien aprobado? No, dependiendo del caso, es como uno puede también así como que, por lo cito que cuando es una recaída es cuando a veces después te llaman
esa situación los pacientes. Ujú. Pero Sí. para usted, ¿se le hace bien visto, no? ¿O cómo se tiene que hacer eso? Saben, creo que reitero como esta idea de que todo puede ser un recurso que podamos como utilizar. Entonces, claro que diferentes enfoques terapéuticos podrán tener distintas visiones de qué hacer o hasta dónde ayudar a un paciente cuando tiene una recaída o una crisis, pero creo que también depende mucho del proceso o de la parte del proceso terapéutico en el que nos encontremos. Generalmente cuando nosotros empezamos a hablar de recaídas en un proceso terapéutico es porque ya llevamos cierto nivel de avance y hemos identificado herramientas y mejorías. Entonces, estas técnicas de mantenimiento son como para esas sesiones subsecuentes en las que ya vamos como avanzando en el cumplimiento de nuestra meta. Entonces, idealmente, lo que vamos a hacer es darle las herramientas al cliente para que lo pueda resolver. Si se acuerdan, dentro de los objetivos de esta parte de prevenir las recaídas, era el otorgar control sobre las mejorías y la identificación de los recursos. Entonces, es idealmente lo que vamos como a impulsar, que sea capaz por sí mismo para que no haya como una dependencia del proceso terapéutico y esto nos prepare, esto es como la antesala a que nosotros podamos ya aplicar luego las técnicas de terminación. Entonces, eso sería como en el caso que nuestro proceso terapéutico ya vaya como con cierto nivel de avance y nuestro paciente ya tenga ciertas herramientas. Creo que hay ocasiones o momentos especiales en los que hacer una intervención distinta puede ser válida. O sea, yo les puedo compartir que en mi experiencia a lo largo de estos años ha habido ocasiones que, sobre todo como con cuestiones como de manejo de ansiedad, he tenido como sesiones emergentes como medio por teléfono o en línea como para aplicar técnicas en conjunto muy al inicio del proceso, obviamente cuando el paciente todavía no está entrenado para el manejo de la ansiedad. Entonces, vía telefónica o en línea se aplican como las técnicas y entonces ya luego en la sesión normal retomamos lo que pasó y cómo lo manejó para que entonces lo pueda procesar en el futuro. Pero son como casos muy específicos y en que sobre todo se encuentran en momentos distintos del proceso terapéutico. No sé, Manuel, si tú quieras decir algo. Me iba a decir que tú te has hecho experta en trastorno de ansiedad, porque te llegan muchas personas, ¿verdad? Para manejar la ansiedad. Sí, creo que es como de las cosas más que cada vez más llegan a consulta y sobre todo porque he encontrado como, pero bueno, eso ya es como paréntesis, que el tratamiento combinando las técnicas de la terapia breve con la hipnosis clínica da como un resultado para resolverlo como en un menor tiempo. Entonces creo que por eso, entre que hay más incidencia y que las técnicas así han funcionado, sí me ha tocado varios pacientes así. Bien, no sé si resolví tu duda, Gaby, si hay alguna otra. Sí, sí, está muy claro. Muchas gracias. La verdad que sí, es algo como que uno debe de identificar y entiendo que es inicio del proceso como es porque no se sabe manejar. Pero entonces esto de predecir, prevenir es como concientizar al paciente de lo que ha hecho para que en dado caso vuelva a tener esa crisis, él sepa actuarlo y sepa solucionarlo en ese momento, ¿verdad? Y es Sí, hacer así como que ese énfasis de dar a conciencia lo que ha estado trabajando para si vuelve a manifestarse, que se aplique. uh-huh. Sí. Ujú. De hecho, no sé si les haya pasado que luego hay pacientes, hay algunos que son como muy optimistas y entonces desde las primeras sesiones es como, wow, un cambio muy radical y muy esperanzador y todo aparece como muy rápido. Y entonces está bien esa visión del paciente, le motiva como a ir avanzando, pero entonces ahí se hace como muy importante el introducir que no todo puede ir siempre como viento en popa. Efectivamente habrá momentos en los que se presente una situación y eso no esté mal
Y entonces ayudamos, como tú dices, Gaby, a generar la idea de que algo puede ocurrir, o sea, estar como conscientes y claros, no con temor, sino con la seguridad y la claridad de las herramientas. Y sobre todo, ir introduciendo, pues, conforme vamos avanzando en mejorías, a lo que va a ser en algún momento la terminación del proceso terapéutico. Bien, vamos entonces, ahora quiero continuar para seguir como avanzando. Y entonces, ahorita hablábamos sobre el poder nosotros prevenir las recaídas, pero en ocasiones no es propiamente prevenir, sino que ya ocurrió y tal cual sucede el hecho. Y entonces volvemos a nuestro término de deconstrucción. ¿Se acuerdan que deconstruir implicaba como entender lo sucedido, validarlo, pero entonces a través de preguntas o intervenciones transformarlo? Entonces vamos a deconstruir esa recaída. Vamos a identificar cómo fueron las cosas, qué sucedió o qué tuvo que suceder o aparecer para llegar a eso y cómo se afrontó. Entonces aquí nosotros podemos identificar por qué fue así y no peor. Y entonces trabajar sobre la secuencia del problema que llevó a la recaída. Es decir, nosotros vamos a identificar qué serie de cuestiones se dieron o facilitaron esa recaída para entonces volver a evaluar e intervenir en lo que sería como ese patrón en el síntoma. Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos? Pues ya decíamos, como contrarrestar o lo opuesto a la desmoralización, es decir, esta recaída no nos lleva como hacia atrás, de pronto hasta podemos como normalizar el dar 2 pasos adelante y 1 atrás, es parte del proceso terapéutico y está bien que lo hagamos así. Entonces, redefinimos la recaída, le damos el sentido de crecimiento y de aprendizaje, y entonces identificamos las situaciones de riesgo y cómo el paciente puede enfrentarse a ellos. Entonces, para lograrlo, pues tenemos los procedimientos de deconstrucción. ¿Se acuerdan que ya lo revisamos hace un momento? Era la misma tablita que presentamos hace unas diapositivas. ¿Sí se acuerdan? Que era el buscar algo pequeño, el acudir como a la temporalidad, a ciertas áreas o a redefinir, a cambiar el foco al futuro. Son esas mismas técnicas de las que hablábamos cuando nosotros mencionamos las preguntas de mejoría. Entonces, aquí podemos abordar la recaída de esta misma forma. A ver, en medio de que se volvió a presentar una situación conflictiva en la familia, ¿quién hizo algo diferente? Entonces ahí vamos sobre las preguntas de algo pequeño. A ver, ¿qué se hizo diferente? ¿Volvieron al mismo resultado de como era antes? ¿O algo detuvo como que volviéramos como al mismo estado? ¿O les tomó el mismo tiempo? ¿Cuánto tiempo les tomó esta vez como resolver esta situación familiar? ¿Se acuerdan que hablábamos de comparar o hacer diferencias entre el antes y el después? Entonces aquí sería eso mismo. A ver, comparado, ¿cómo experimentabas antes tus recaídas en conductas impulsivas? ¿Cómo fue ahora el reponerte a esas acciones de impulsividad o ese episodio de impulsividad que tuviste? Y entonces exploramos esas diferencias. Y ya una vez que tenemos como una visión distinta de lo que fue la recaída, pues trabajamos sobre las secuencias, es decir, a ver qué pasó, en qué estado estabas antes, qué situaciones hubo alrededor, cuál fue como el detonante principal, y entonces analizamos ese patrón para hacer intervención. Aquí están, miren, las técnicas de deconstrucción de las que hablamos. Y entonces, en esto que hablábamos de la secuencia del problema, entonces nosotros identificamos el patrón interpersonal problemático de esa falla. Es decir, cómo volvió a pasar, qué cosas estuvieron en contra, qué hiciste tú que contribuyó a que volvieras a caer,
a ver, ¿cuál hubiera sido una mejor solución o una mejor opción? Y entonces pasamos de la situación problemática a una secuencia de patrón interpersonal, pero de solución. A ver, entonces, ¿qué hubieras hecho diferente? ¿Se acuerdan de la paciente que les mencionaba hace ratito que peleaba con su hermana? Cuando nos sentamos y nosotros imaginamos ella cómo va a actuar si están peleando por un suéter en la recámara o por una manzana en la cocina, entonces fantaseamos con lo que se refiere al manejo en el futuro. Es decir, a ver, tú ya conocías las técnicas, pero por X situación volviste a tener una discusión con tu hermana. A ver, vamos ahora a pensar qué fue lo que falló. Ah, pues que ella esta vez, además de gritarme, le dijo o le habló a mi mamá, y entonces vemos a partir de ese patrón como en el que entra la variable de mamá y la reacción, entonces cómo podemos manejarlo mejor en el futuro. ¿Tienen alguna pregunta? No, que es PIP y PIS fantaseado. El PIP es el patrón interpersonal problemático y el PIS es el patrón, pero de solución. Ok, gracias. Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta? No. Entonces, ahora, a ver, déjenme ver el reloj. Creo que sí alcanzamos. ¿Está bien, Emanuel, si hacemos la práctica que te mencionaba sobre la evaluación de los riesgos? Sí, está muy bien. Ok, vale. Entonces, aquí vamos a necesitar de nuevo de Fer, a ver si nos escribe o nos dice que por aquí nos está escuchando. No, creo que Fer, ya me dijo que Fer no está conectada porque anda fallando la conexión allá en Oxygen. Ok. Entonces yo te ayudo. ¿Qué? ¿Hacemos los grupos? Sí, ¿tú los puedes hacer? Sí, porque me dejó de... Como anfitrión, sale. Entonces, nada más sería como volver a hacer los mismos equipos que estuvieron antes, a los mismitos que trabajaron hace un momento, pero ahora van a hacer una reflexión diferente. Ahora voy a compartirles una tablita. Bien, ahí está. Entonces, la idea es que ahora ustedes puedan tener un diálogo en el que cada uno va a completar esa tabla de manera muy personal, pero lo van a platicar con sus compañeros. Primero, van a, ¿recuerdan el tema que reflexionaron? Era sobre ser un terapeuta eficaz. Entonces, van a ustedes identificar, y ya lo hablaba Arturo hace ratito que compartió como sus reflexiones de la práctica anterior, a veces esos pensamientos, esas ideas o esas como situaciones que se presentan que nos hacen dudar de que somos terapeutas eficaces. Entonces van a ustedes conversar sobre eso y hacer su propia lista aquí de elementos de riesgo o de recaída, como que los hagan sentir lo opuesto a un terapeuta eficaz. Y entonces van a poner eso en la primera parte de la tabla. Luego vienen un ejercicio para que ustedes coloquen y platiquen cuáles son sus herramientas personales. Es decir, pues yo suelo ser empática, tengo un enfoque casi siempre como de buscar soluciones, o suelo analizar un montón las cosas y así llego como a otras ideas. Entonces, aquí ustedes colocan sus herramientas personales y luego del otro lado las herramientas que vienen del exterior, es decir, más allá de lo que yo tengo en mí como mis habilidades, qué aprendizajes, qué teorías, qué técnicas conozco y las enlistan aquí. Todo esto bajo el tema principal de qué podría hacerlo sentir lo opuesto a ser un terapeuta eficaz. ¿Tienen preguntas sobre cómo vamos a hacer el ejercicio? Bueno, vamos a trabajar en pareja como estábamos, pero vamos a compartir la experiencia de cada uno, ¿no? No tanto como cuestionar al otro, sino compartir entre los dos y vamos formulando cada quien con lo que le sucede personalmente. Sí, es correcto. Cada uno va a compartir como qué elementos de riesgo identifica, pero entonces en ese diálogo entre todos, cada uno va a como ir haciendo su lista, así como, a ver, yo pensaba que era estos, pero también este que mencionaron me podría
significar a mí también, y entonces así hacen como su lista de riesgos y luego igual así comparten herramientas personales y también los otros elementos exteriores. Muy bien, cuando me digan ya hago los grupos. Creo que estamos todos listos. Parece que sí. Okay. Van los grupos, sí, ya. Sí. Vale. Y entonces, esto va a ser como un ejercicio rápido. Yo creo que damos nada más unos 10 minutos. Ok, yo les aviso. Sale. Va. Listo. Oye, qué padre está esta. Necesitas entrar, Rodo. Listo. Oye, ¿yo cómo entro? Tú puedes, de hecho, entrar si quieres ir a como a fisgonear en cualquier, o más bien como a revisar que estén trabajando. No ¿Sí? de incluirte en un grupo. Entonces puedes entrar y escuchar y salir cuando tú quieras. Está muy padre. Sí, igual si quieres luego lo revisamos. ¡Órale, qué ¿Quieres padre! parar la grabación? ¿Por qué? ¿Qué quieres decir? Ah, no, nada. Oye, lo que no sé es si se graba también lo que están haciendo allá en los grupos. No, no. No. Sí, deja parar la grabación. O si quieres que nos incluyamos cada uno para escuchar, mándame a mí a un grupo y tú vete a otro y escuchamos cómo hacen su conversación. Ah, ya no quiero. Ah, déjalo. A ver, Ok, sí. déjalo parar. Riesgo, ¿no? Y ya el aprendizaje que tengo es, pues, bueno, que lo que me motiva es que todo este año, como dura un año en diplomado, que vamos a estar supervisados y que vamos a tener práctica. No sé cómo sea ahora, va a ser más moderado online o no sé, pero espero practicar más las técnicas y tener como esa habilidad de crear preguntas para o sea, como adquirir más habilidad. Muy bien. ¿Qué efecto tuvo en ti el hacer ese ejercicio de identificar los riesgos, identificar las herramientas o las cosas que tienes para enfrentar esos riesgos? ¿Cuál fue el efecto en ti? Pues de los riesgos todavía me causa una sensación de apuro. Así todavía me causa así como que. Pero creo que también he aprendido a pedir ayuda. O sea, entonces, pues creo que sobre la marcha, ¿no? Ahorita, pues a lo mejor es un miedo no real, pero sí me causa a veces como esa sensación. Pero, o sea, y aunque cuento con la experiencia, a lo mejor es nomás sentir como la confianza, ¿no? Como, bueno, ya tienes este conocimiento que era lo que estabas buscando, ya tengo más herramientas que en otro momento no tenía, o que sí las tuve, pero ahorita ya las tengo más claras. Entonces eso ya me relajó más y ya como omitir el miedo, eso es lo que me está ayudando. Excelente, pues ese es el efecto que esperamos tener en este ejercicio de prevención de, gracias, Siri, en este ejercicio de prevención de recaídas, el que las personas puedan identificar sus riesgos, pero también que puedan encontrar algunas opciones o alternativas que antes no, ni por aquí les haya pasado. ¿Ok? Muy bien, entonces si no hay alguna otra duda o algún otro comentario, podríamos pasar al tema siguiente, que yo les voy a ayudar a ir aterrizando el tema siguiente, que es el tema de la terminación. Antes de eso, ¿hay alguna duda acerca de las técnicas de mantenimiento?
Sí. ¿No? Ah, bueno. Entonces, Bere nos va a hacer el favor de poner la presentación. Bueno, vamos a cerrar con este tema. Creo que es un tema que no nos lleva mucho tiempo, pero que sí es importante, porque creo que, como dice el dicho, lo que bien empieza, bien termina, pero también hay que ayudarles a las personas a que puedan terminar bien. Y como estamos en un modelo de trabajo en el que tratamos de aprovechar todos los recursos que tenemos, entonces, pues lo que vamos a hacer es aprovechar también la etapa final y los recursos que tenemos o con los que contamos en la etapa final para influir positivamente en las personas. La idea es que podamos crear mecanismos de cierre y terminar para promover que los consultantes ya puedan vivir una vida sin la necesidad de una terapia. Entonces, lo que yo quiero que veamos primero es qué es lo que nos va a indicar que un cliente o que una familia, que una pareja o que una persona ya está lista para darla de alta o para cerrar su proceso de cierre. Entonces, lo que van a ver en su manual son algunos indicadores de terminación que pues nos van a ayudar a identificar que ya estamos en la etapa final de nuestro proceso terapéutico. El primero dice, los consultantes informan mejoría en la queja o resolución del problema presentado. Vamos a estar monitoreando en todas las sesiones cómo va la queja o cómo van las mejorías. Entonces va a llegar un momento en que ellos van a puntuar incluso en una pregunta de escala en números altos, un 9 o un 10, y eso nos va a dar como resultado pues que ya ellos ya están teniendo la mejoría o que ya la queja que presentaron se resolvió o la pudieron resolver de manera adecuada. Luego dice, los consultantes hablan del problema o queja en términos de pasado, como algo ya superado. Este es un indicador muy efectivo porque es objetivo este indicador. Es decir, sin tú preguntárselos, ellos ya empiezan a hablar en términos de pasado acerca del problema. En tercer lugar, otro indicador sería que ha disminuido significativamente la frecuencia o la intensidad de la queja. Un poco siguiendo el ejemplo de los ataques de ansiedad o de la ansiedad, si ya no se han presentado los ataques de ansiedad o si han disminuido su frecuencia y su intensidad, podemos decir que ya estamos en una etapa de terminación. Y bueno, por último, si se han conseguido los objetivos planteados. Es decir, si los objetivos que nos planteamos en la etapa de definición de metas, que los hemos ido monitoreando, ya se han conseguido o ya les hemos dado una palomita, pues ya estamos en una etapa de terminación. Entonces, hasta aquí tenemos los indicadores. Ahora bien, antes de pasar a los objetivos, yo quiero comentarles que hay 3 escenarios a la hora de tener una terminación. Como es el proceso terapéutico, es un proceso de co-creación o de cooperación o de colaboración, pues entonces nos encontramos con que la entrada al proceso terapéutico es una entrada de mutuo acuerdo, pero también la salida o la terminación es de mutuo acuerdo. Entonces, basados en esa idea, tenemos tres escenarios para la terminación.
Uno es que la terminación se dé por mutuo acuerdo, es decir, que tanto el terapeuta como el sistema consultante identifiquen que se ha resuelto el problema y de que ya no se necesita ir a terapia. Ese es un primer escenario, ¿no? El segundo escenario sería que hay un acuerdo también en el terapeuta y en el sistema consultante, pero el acuerdo está basado en que no se ha resuelto el problema, pero ya ha pasado un tiempo considerable y dicen, bueno, pues no ha funcionado o no se ha resuelto del todo este problema después de 10, 12 sesiones. Y el tercer escenario es que haya un desacuerdo, es decir, que el terapeuta piense que ya hay que ya hay indicadores para terminar la terapia, o que piense que todavía hace falta más sesiones para seguir trabajando y que el cliente piense lo contrario. Entonces, esos son los tres escenarios. El primer escenario, pues es el escenario ideal. Ahí lo que conviene es hacer alguna de las estrategias que vamos a presentar a continuación. En el caso de que haya un acuerdo de que no se ha resuelto el problema, pues lo que se sugiere es averiguar por qué no ha funcionado. Es un poco trabajar en la línea de los intentos de solución, es decir, qué se ha estado haciendo que no ha dado resultado para proponerle hacer algo diferente. Y tal vez dar por terminada la sesión con una última sugerencia o derivar a otro terapeuta, ¿no? Y en el escenario del desacuerdo, vamos a tener un apartado en su manual, y aquí lo vamos a ver también en una diapositiva, que nos ayuda a afrontar esas dificultades en la terminación. Vamos a ver una serie de ideas que nos va a ayudar a determinar el por qué esa discrepancia entre el terapeuta y el cliente y poderlo afrontar de una manera más adecuada y llegar a un acuerdo en lo que se va a hacer en las próximas sesiones. Entonces, el objetivo principal pues, es que ellos puedan salir sintiéndose competentes y seguros de que ya están listos para el alta. Si quieres, vamos a las dos estrategias, al modo de empleo por eso. Y nuestros procedimientos son los siguientes. Hay un guión para sesión de cierre que yo los voy a invitar a que lo puedan leer con detenimiento y ver cada una de las propuestas. La diferencia entre una sesión de cierre y una sesión subsecuente es que en la sesión de cierre tratamos, en la medida de lo posible, de ver o de manifestar o de darle ese mensaje a los pacientes de la familia de que ya son unos expertos en resolver sus problemas. Entonces, nos referimos a ellos con nuestras preguntas y con nuestro foco de conversación, como si ellos ya fueran expertos en solucionar sus problemas. Porque ya lo han hecho y ya lo han demostrado a lo largo de las sesiones. Entonces, nuestra sesión de cierre va a ser con una postura de igual a igual, confiando en que ellos ya van a poder hacerse cargo. Mira, aquí vienen algunas preguntas para ello. Yo les voy a pedir que detenidamente ya después de esta sesión
lo puedan revisar. Y la segunda propuesta que damos aquí también en el manual es trabajar con rituales de cierre, que también en su manual van a encontrar muchos rituales de cierre, que hay en la pantalla algunos de ellos con detalle. Revísenlos, y si tienen alguna duda, coméntenlos, mándenme un correo o en el mismo grupo de WhatsApp pueden ahí poner sus comentarios. Miren, ahí van algunos rituales también de despedida. Y me gustaría que nos detuviéramos en la diapositiva siguiente, que es cómo enfrentar las dificultades. Vienen algunas situaciones aquí que pueden ser las situaciones que hacen que haya un desacuerdo entre el terapeuta y el cliente. Entonces, por ejemplo, dice, si el cliente no ha alcanzado aún los objetivos de la terapia en la medida que lo deseaba, entonces hay que reevaluar la estrategia terapéutica y renegociar las metas. Tal vez quiere decir que las metas no estaban definidas en términos manejables. Habrá que echarse un clavado para revisar si la estrategia fue la adecuada o si más bien la meta no estuvo bien planteada. Otra situación, el cliente tiene miedo a recaer y emplea la terapia como una forma de resguardarse. Entonces podemos trabajar en las sesiones con escala de confianza, del 0 al 10, qué tanta confianza tienes de que ya estás preparado para seguir tu vida sin la terapia. Vamos a trabajar con estrategias como la prevención de recaídas y vamos a ir espaciando las sesiones. Si eran a 15 días, las ponemos a 22 días o a un mes, hasta que ya no sea necesario el apoyo de las sesiones. Otro puede ser que el consultante no tiene una buena red social y el terapeuta ha pasado a ser el único amigo o la única persona con la que cuenta la persona. Entonces ahí lo que podemos hacer es ayudarle a que pueda movilizar su red social, ampliarla y poder espaciar las sesiones también para que ya no sea el terapeuta o la terapia una muleta que quede para siempre para el paciente. Y por último, el terapeuta no ha puesto en conversación el tema del cierre por temor a que el consultante se sienta echado de la terapia. Lo que conviene es que desde el encuadre podamos decir cuáles van a ser los indicadores de que ya podemos terminar la terapia o cuánto tiempo va a durar el proceso terapéutico. Entonces vamos a explicarlo desde el principio. Podemos hacer una escala de cierre y podemos revisar otra vez los indicadores de cierre o de que las cosas ya están para darlos de alta. Entonces, bueno, eso serían las cosas que yo quería comentarles de las técnicas de cierre. Si no tienen alguna duda, o si tienen alguna duda, pueden comentarlo ahorita. Si no, le doy la palabra a Bere porque quería hacer como un ejercicio ahorita, ¿cierto? Sí, de hecho, ahorita les platico el ejercicio y ustedes me dicen si nos damos como el espacio, porque quizá nos extenderíamos como un poquito, pero sí me gustaría como finalizar con unos puntos pues de esto que presentó Manuel ahorita, y es que la parte de la terminación es una buena oportunidad como para, a mí me gusta mucho, en el manual lo menciona como repartir el mérito, ¿saben? Hay pacientes que pueden otorgar el éxito del progreso como al terapeuta, y eso claro que nos hace sentir muy bien,
pero al final no le regresa la responsabilidad o el compromiso de poner en práctica todo lo que aprendió al paciente durante la terapia. Entonces, es muy importante en este proceso de cierre el hacer una evaluación de qué se ha aprendido, qué puede hacer ahora y cómo fue ese proceso. Les comparto que a mí hay una historia que me gusta mucho sobre Milton Erickson, que él fue como uno de los principales representantes de la hipnosis clínica. Entonces, muchos decían que él no era un buen terapeuta porque los pacientes se salían pensando que ellos habían logrado todo por sí solos. Claro que su estilo de terapia, al ser la hipnosis, es a través de sugestiones indirectas principalmente. Entonces, los pacientes terminan como aparentemente construyendo por sí mismos el cambio y era como, este señor que ni me ayudó, ¿no? Pero es en ese devolver como la responsabilidad. Entonces creo que es muy importante que el paciente sepa lo que aprendió, que esto fue efecto como del trabajo que hizo durante las sesiones y que puede seguirlo replicando. Y bueno, ya de manera personal platicarles que de esos rituales o de esas prácticas técnicas que tienen en su manual, pues yo he podido como utilizar varias. Recuerdo o una de las que más utilizo, ya mencionaba Emanuel en el tema de ansiedad, es que las personas o mis pacientes al finalizar hagan una carta en la que se despidan de la ansiedad y entonces en esa carta agradezcan lo que les ayudó como a aprender o lo que la ansiedad les trajo. Generalmente la ansiedad es resultado de como un cúmulo de emociones o situaciones que no se manejaron efectivamente en el pasado y entonces ahora brotan como de una manera descontrolada. Entonces, generalmente vemos la ansiedad como el síntoma que ayudó a sanar eso o a resolver esas cosas que venían de antes. Entonces, la carta a forma de agradecimiento de lo que parecía un síntoma desagradable, lo reconcilia y entonces le puede decir en esa carta a la ansiedad que ya no la necesita con tanta frecuencia y que solo aparezca de vez en cuando para advertirle como de cosas que sean importantes. Entonces, es como una forma de cerrar positivamente incluso al síntoma y normalizando que, por ejemplo, es una emoción que tiene que seguir formando parte como de la vida, ¿no? He utilizado en otros casos, por ejemplo, con familias, el que entre ellos en la sesión piensen cuál fue el mayor éxito que les gustó de uno de los miembros y entonces ahí con hojas de colores y marcadores hacen un diploma y hacemos un intercambio al final, resaltando como esas mejorías que tuvieron en el proceso. Y bueno, también he tenido como estos casos en los que he hecho como derivaciones porque a lo largo de las sesiones no hemos avanzado como esperábamos y bueno, la idea como planteaba Emanuel es poner como en evidencia en la sesión, en este análisis, qué fue lo que hicimos, qué intervenciones pudieron haber funcionado, cuáles no, qué prácticas también el paciente cumplió, por ejemplo, en las tareas o realizó, cuáles no tuvieron como tanto compromiso y entonces como reforzar la idea de que cuando busque el cambio, efectivamente lo encontrará y entonces podemos derivar a otro enfoque terapéutico o otro tipo de tratamiento. Entonces, era solo compartir a grandes rasgos esos elementos como desde mi experiencia. Y bueno, la práctica que quiero proponerles es justamente hacer como... yo lo pensaba como un ejercicio breve de hipnosis, pero como no puedo verlos a todos y no estoy segura de poder como identificar todas las variables para que entren a trance, entonces lo vamos a hacer como algo parecido y un ejercicio de reflexión. Permítanme. Ay, perdón. Entonces, lo que vamos a hacer es, los voy a ir yo guiando como en una serie de pasos. Ustedes ahorita les digo cómo deben comenzar este ejercicio de reflexión. Y el objetivo va a ser justo irnos a este tema como de cerrar o de ver al futuro como de manera constructiva. Entonces, para lograrlo, les voy a pedir a todos que se sienten de una manera cómoda, pero que no sea tan cómoda, es decir, sentados, no acostados, aunque estén en su recámara. Traten de estar... bueno, esto tengo que hacer el comentario de acotación porque luego me dijo Manuel que si se quedaba alguien en el viaje, pero esto no es posible. Realmente el trance hipnótico es como un proceso natural en el cuerpo, entonces si alguno de pronto le pasara que se quedara dormido, no pasa nada, en un par de minutos cuando algo suceda o así se va a despertar y va a estar normal, nadie se queda en el camino. Entonces, se sientan cómodamente, traten de tener los dos pies sobre el piso,
que no los tengan cruzados, así para que no se les vayan a entumir, y de preferencia si pueden estar recargados también para que la espalda no les vaya como molestar o algo. Entonces, les voy a ir dando yo una serie de pasos, ustedes van a ir escuchando mi voz y no es necesario que me contesten nada, que digan en absoluto o que realicen, muevan la cabeza o confirmen, solo vayan tomando como este proceso interiormente y listo, ¿vale? Entonces, ya estando todos en la posición correcta, les voy a pedir por favor que cierren los ojos. Y entonces, con los ojos cerrados, van a empezar a poner atención en sus sensaciones corporales. Traten de identificar cómo se sienten sus hombros, su cabeza, sus brazos, las piernas. Y mientras van identificando la sensación en cada una de esas partes de su cuerpo, ustedes continúan escuchando el sonido de mi voz. Es muy probable que además de mi voz escuchen algunos otros sonidos. Sonidos propios de la llamada. Quizá algunos sonidos en su casa o en donde se encuentren. Sonidos de ustedes mismos, como su respiración. Y todos estos sonidos los continúan a ustedes ayudando a sentirse cómodamente relajados. Vayan respirando a su propio ritmo. Sigan descansando cómodamente su cuerpo, recargado sobre el lugar en el que se encuentran sentados. Y mientras respiran a su ritmo y disfrutan de la sensación en su cuerpo, ustedes siguen atendiendo el sonido de mi voz. No es necesario que ustedes se esfuercen, no es necesario que dejen su mente en blanco. Ustedes pueden seguir haciendo eso que están haciendo. Y mientras respiran, van a percibir cómo su cuerpo se va sintiendo cada vez más y más relajado. Es como si cada vez que respiraran, entraran en un estado mucho más profundo de agradable relajación. Y mientras su cuerpo se relaja, también su mente consciente e inconsciente se dispone a aprender en este momento. Muy bien. En ese estado en el que se encuentran ahora, les voy a pedir que empiecen a recordar todas las cosas que les han gustado y que han aprendido a lo largo de este diplomado. Traten de seguir disfrutando la sensación de tranquilidad mientras en su mente van recapitulando quizás algunas actividades que les han gustado, contenidos que les han resultado interesantes, maestros que les han dejado alguna sensación agradable y emotiva en cuanto al aprendizaje. También pueden ustedes comenzar a imaginar
como esas intervenciones que se les han ocurrido para ustedes mismos o para algunos alumnos o pacientes que hayan tenido un efecto que les haya encantado, y como que los haya hecho sentir contentos, eficaces, profesionales. Muy bien. Y entonces, recordando todas esas cosas que ustedes han procesado en este diplomado y en su propia experiencia profesional y de vida, van a tratar de recordar cómo se siente en su cuerpo cuando se sienten confiados en ustedes mismos. ¿Tú sabes cómo te sientes cuando te sientes confiado y exitoso? Tú sabes lo que sientes, lo que experimentas y lo que piensas cuando te descubres eficaz y profesional. Y conforme lo vas pensando, es como si esa energía de eficiencia y profesionalismo se apoderara de tu cuerpo. Y entonces ahora tu cuerpo se siente tranquilo y confiado y eficaz. Es magnífico. Es una sensación increíblemente agradable. Sigue sintiéndolo. Sigue recordando tus herramientas. Sigue disfrutando tus aprendizajes. Y entonces, con esta agradable sensación de eficiencia y éxito profesional, te voy a pedir que pienses en una imagen, en una forma, quizá en algún objeto que para ti represente esa agradable sensación de eficacia y éxito como profesional. Visualiza en tu mente esa imagen, esa forma, ese objeto. Identifica los colores, las formas que tiene y asócialo con eso que te está haciendo sentir. La confianza en que puedes ser un terapeuta eficiente y profesional. Teniendo esa imagen en tu mente y esa sensación tan agradable en todo tu cuerpo, te voy a pedir que vuelvas a poner atención a los sonidos del exterior, a los que hay en tu casa, a los que se escuchan en la llamada, a mi voz. Y tú sigues manteniendo en tu mente tu imagen y tu sensación de eficacia. Ahora, para salir de ese agradable estado en el que te encuentras y conservándolo siempre que lo necesites, lo único que debes hacer ahora es respirar profundamente varias veces y permitir que tus ojos poco a poco se vayan abriendo. Tomen todo el tiempo que necesiten de aquí a los próximos 30 segundos. Y sean bienvenidos todos de nuevo. Hola.
Bien. Entonces, ahora me gustaría, mi plan original era que pudieran como darse 3 minutos para hacer el dibujo rápido en la libreta y compartirlo con todos de esa imagen que ustedes pensaron. Pero bueno, al menos piensen la hora y si igual ahorita si alguien quiere compartir en qué pensó está bien. Pero bueno, les comparto que la idea de esta técnica es justo como ir haciendo un cierre de la experiencia que están viviendo en el diplomado, como del aprendizaje, y plasmarlo en lo que va a ser como un símbolo o un talismán. Cuando ustedes lo dibujan, que sí les recomiendo que lo dibujen y lo pongan ahí al inicio de la libreta que decía hace rato que compraron como Rodolfo para el diplomado o algo así, que sea como un recordatorio de los terapeutas profesionales y eficaces que están formándose ahora. Entonces, ese talismán o esa imagen, ese dibujo, les ayudará a estar recordando siempre lo que aquí han aprendido. Entonces es como una técnica justo que podemos emplear como cierre. Así que de mi parte entonces es todo, Emanuel, y de verdad, si alguien quiere compartir o quiere hacer este dibujo y ponerlo por ahí cerca de como recordatorio, adelante. Muy bien. ¿Alguien tiene algún comentario para cerrar? Pues ya vamos cerrando, ya estamos a tiempo. Pasamos un poquito, pero valió la pena porque me quedé medio... Ay, muy Que regrese. relajado. Hasta regrese. Bueno, si no hay más comentarios, yo quiero agradecer a Bere por su participación. También a nombre de Betty, de Oxigen, damos las gracias a Bere. Y pues invitarla también para los próximos eventos y próximos diplomados que vamos a tener. Muchas gracias. Gracias, Emanuel. De verdad les agradezco a todos por su participación, por la construcción que hicimos ahora. Yo también aprendo mucho siempre que estoy trabajando con demás profesionales y colegas. Entonces, gracias por dar este espacio. Y bueno, Oxigen, a Emanuel por invitarme a ser parte de este diplomado cada año. Entonces, igual, cualquier cosa que necesiten, estoy a sus órdenes. Igual ahorita les puedo poner, si gustan, mi número de teléfono o algo aquí en el chat para cualquier orientación o tema que requieran. Y bueno, pues gracias a todos. Muy bien, y bueno, les agradezco también a todos ustedes. Y los que no pudieron estar presentes, pues que ahí vean el video. Con mucho gusto lo estamos grabando. Muchas gracias a todos. Feliz fin de semana. Ahí está el número de teléfono de Bere, especialista en casos de ansiedad. Por favor, mándenle. Es bien curioso. Yo creo que, bueno, no sé si a ustedes les pase, pero luego conforme voy tomando como alguna preparación, parece que llegan casos sobre eso. Hace tiempo estaba tomando un diplomado también en detección y manejo de abuso sexual y hasta eso llegaban. Entonces creo que a veces nos toca enfrentarnos a muchas cosas y hay que seguir como aprendiendo porque seguro nos va a llegar algo, ¿vale? Así que pues sigan todos capacitándose y gracias. Bien, gracias a todos. Que tengan buen fin de Adiós. semana. Bye.